tenemos unos minutitos ahí para comentar esta semana que es bien interesante. Así que, amén, hermanos. La verdad que lo que veo que esta lección toca principalmente la vida y también la muerte. Con Linda hemos visto nosotros que toda la Biblia, este, siempre tiene dos aspectos en todo, en todo. Hemos visto que hay un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Está Dios y está Satanás. Está en todo el Señor, tiene menciona siempre un lado espiritual y un lado de la carne. Ahí hay dos. Y en todos, si nosotros ponemos atención, pues hemos visto con Linda esto, de que la Biblia siempre están dos, uno positivo y uno negativo, uno espiritual y uno en la carne. Y aquí de la misma manera, pues el hermano lo toca en toda esta lección, pues está basado en eso también. Entonces, porque habla aquí de los libros de Josué, Jueces y Ruth, y que representa un cuadro claro de dos aspectos del mover de Dios. O sea que como vemos aquí, dos aspectos del mover de Dios, el mover que Dios realiza en su espíritu económico, el espíritu de poder, y el mover que Dios realiza en el espíritu esencial, el espíritu de vida. Cuando toca el aspecto de Sansón, él habla del poder. Sansón era un hombre fuerte, era el poder, pero no el espíritu de vida. Por otro lado, dice aquí que en contraste, el libro de Ruth es un libro que trata sobre la vida. El propósito de este libro dice que no es que hablemos nada en cuanto al poder, sino que revelar al máximo los asuntos relacionados con la vida, utilizando a Noemí, Ruth y Boz. Acordemos que Boz representa la buena tierra, representa a Cristo, porque llegó Ruth y primero fue redimida de la deuda que tenía su esposo. De ahí se le dio la oportunidad de que ella estuviera trabajando en el campo y pudiera ser edificada. Y posteriormente se desposó con Boz, de la misma manera que la iglesia se desposa con Cristo. Y Cristo, la iglesia la iglesia representa Cristo representa para la iglesia la buena tierra. Entonces, aquí vemos pues de que presenta siempre los dos aspectos. Por otro lado, en el recobro del Señor dice que no deberíamos tomar el camino de los jueces por ser poderosos y realizar una gran obra, sino tomamos el camino de poder en el lugar del camino de la vida. Todo esto logramos, digamos, carecerá de valor. Entonces, si nosotros tomamos la parte del árbol del conocimiento del bien y del mal, estamos tomando el árbol de la raíz cuya raíz es Satanás. Pero nosotros tenemos que volvernos a ver el árbol de la vida cuya raíz es Cristo. Entonces, aquí vemos los dos aspectos. Siempre. Es crucial que veamos que solo la vida puede producir a Cristo. O sea que la vida es su esencia. Es la esencia de Dios, la vida. O sea que Él puede, y Él vino a dar vida a la humanidad, al hombre caído. Cuando nosotros fuimos regenerados, aceptamos a Cristo, ¿qué es lo que pasó? Que en nosotros fue introducida la vida. Podemos ver. Por eso es que dice que bienaventurado es el que no vio y creyó. Entonces nosotros venimos y esta vida llega a nosotros y vemos a través de esta fe que es Cristo mismo, que es la vida. Y el libro de Juan es un libro de vida. Él nos habla que en el principio era la vida, que el verbo se hizo carne.
y que vino para darnos vida en abundancia. O sea que este aspecto está en contra ¿de qué? De la muerte. Y que más adelante lo menciona, de que es la esencia de Satanás, en la muerte. Y muchas veces nos dice que no es simplemente que seamos pecaminosos o que seamos pervertidos o una serie de cosas, sino que vemos las cosas como buenas. Lo que hacemos humanamente lo vemos como bueno, pero digamos la bondad y lo bueno no caben en la vida de la iglesia. En la vida de iglesia únicamente lo que cabe es Cristo como vida. O sea que Dios es la vida única. Solo la vida de Dios puede considerarse como vida. De ahí adelante no hay vida, pues todos nosotros tenemos muerte. Pero nosotros vamos a tener vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que existe un lugar glorioso para los vencedores, para aquellos que venzan este estupefaciente maligno que es el mundo. Y cuando nosotros veamos esto y estamos realmente conscientes, esta vida va a saltar para la vida eterna. O sea que aquí trata de la vida y que es un fundamental atributo de Dios, la vida. Y además la vida es el contenido de Dios. Él tiene vida. Él tiene vida desde antes de la fundación del mundo y después, porque Él es atemporal. Y la vida está en Él. O sea que la vida existió antes de nosotros y va a existir después de nosotros, porque nosotros vamos a tener vida cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, por fe. Entonces, la vida es Dios mismo, porque todas las cosas tienen vida, porque Dios les ha dado esa oportunidad, nos ha dado a nosotros. O sea que esto es una impartición rebosante del mismo como vida a nosotros. O sea que tenemos algo afortunado, que nosotros estamos en esta vida de Cristo, en este vivir que nos ayuda a salir de el efecto estupefaciente que es el mundo. O sea que, y además que la vida es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando dijo, yo les voy a dejar un consolador? Y sopló sobre los discípulos en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo llegó a ellos y le dio vida. La transformación de Pablo de ser un hombre carnal, humano, muy humano, como somos nosotros. ¿Qué pasa? Que le dio un aliento de vida. Él mismo cuando iba, dice que con su sombra sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque era la vida que estaba de Cristo, el Espíritu Santo que estaba en Pedro y todos los apóstoles, para que pudieran ver, para que pudieran entender la venida de Cristo. Ellos antes no lo habían entendido. Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro y los demás apóstoles iban peleando quién era el mayor. O sea, quién era el que estaba. Los Boanerges, los hijos del trueno, ¿qué? Pidieron, la mamá pide que esté uno a la derecha y a la izquierda, y que el Señor Jesús que lo dice, no sabe lo que pides. Entonces, de esta manera, el Señor trae vida, porque Cristo es vida. Y la vida de Cristo que vive en nosotros, que nos hace que nosotros seamos distintos. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos llenos de esta vida a través de la palabra. O sea que el propósito por el cual Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Aquí están otra vez los dos aspectos, su imagen y su semejanza. Una parte es interna, la imagen es el espíritu vivificante que tenemos nosotros, y la semejanza, porque somos semejantes a Cristo. Esa es la semejanza. Él no era digamos, no tenía pecado, él no era carne de pecado, pero era semejante al hombre. O sea que para que nosotros le recibamos como vida y para que lleguemos a ser un hombre de vida, o sea que y que le podamos expresar. Al tener esta vida de Cristo en nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Le expresamos a Él en sus atributos, digamos, atributos divinos y sus virtudes humanas. Amén. Esto es virtudes humanas, sus atributos. Amén, hermano. Mario, buenas noches. También, hermano, buenas tardes que pudiste llegar. Si tuvieras algo que compartir de la semana, está bien. Isaí también, listo.
Amén, hermanos. El libro de Ruth nos muestra una parte que tiene que ver con toda nuestra, digamos, con todo el propósito de Dios y con nuestra vida, ¿verdad? Que es el camino de la vida. Y me gustaba mucho cómo es que, digamos, cuando vemos los jueces, podemos ver dos grandes jueces, ¿verdad? Que es Sansón y el caso de Gedeón, pero ellos tienen que ver mucho con el poder, ¿verdad? Con el poder económico. Sin embargo, algo que me impresionaba era de que, digamos, Sansón llevó una vida de fornicación, de adulterio. Él, digamos, no podía con su concupiscencia. Y esto se debía a que, digamos, él no había escogido el camino de la vida, sino que simplemente en él se manifestaba el poder económico, que sí lo necesitamos, pero realmente lo que más necesitamos es la vida, ¿verdad? Y en el caso de Sansón, él nunca pudo dejar sus concupiscencias. Y yo siempre me ponía a pensar por qué es que el hombre, pues, tiene muchos problemas con la sexualidad, con el tema del sexo. Pero, y digamos, ahorita en el mundo, a la promiscuidad, el adulterio, las relaciones fuera de matrimonio, aún los asuntos de todos los grupos homosexuales y todo lo que hay, pero digamos el hombre no tiene la fuerza ni la capacidad para llevar una vida sin pecado. Entonces el hombre necesita la vida, ¿verdad? Entonces me impresionó mucho porque uno de los pasajes que leí es como el caso de Ruth y Booz, cómo es que la trató Booz, ¿verdad? Porque, digamos, Noemí le dijo que hiciera todo, ¿verdad? Le dijo, ve, báñate, llégate a él. Y lo que hizo Booz, quien manifiesta la vida, es que la trató de hija, le dijo, hija, le dijo. Entonces, eso, y realmente no le hizo ningún daño, no, sino que él respetó, inclusive le dijo, hay un familiar que es más cercano que yo, entonces voy a consultarle, le dijo. Pero vemos ahí la expresión de Cristo y vemos la manifestación de la vida, ¿verdad? Una persona que podía reprimir, contener sus impulsos, ¿verdad? Aún sus propias concupiscencias. Y es impresionante, ¿verdad? Este camino de la vida. Me impresionaba mucho porque realmente, bueno, también el hermano, eso es lo que vi en la parte de lo que leí, pero el hermano hablaba digamos, en la grabación, decía el hermano que definitivamente muchos se habían desviado del camino de la vida y él ponía el ejemplo de algunos hermanos que habían estado en división, ¿verdad? Inclusive dijo él, muchos hermanos han entrenado a otros, han estado en entrenamientos, han dado mensajes y hoy ya no están en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque perdieron el camino de la vida. Y una palabra que él utilizó que me gustó tanto es que él dijo que el Señor debe tener misericordia de nosotros. Debemos de clamar a la misericordia de Él para no apartarnos del camino de la vida, ¿verdad? Y también algo que me gustó mucho fue el asunto de que nosotros no podemos simplemente decir, nosotros estamos en el camino de la vida si no practicamos y vivimos en este camino. Si nuestras acciones son contrarias, ¿verdad? Entonces no podemos decir que estamos en el camino de la vida. Pero ¿qué es la vida? Es el hermano. La vida es el Dios triuno, es Cristo mismo. Y nos preguntaba él, ¿está usted viviendo a Cristo? Su diario vivir es Cristo, su despertar, su desayuno, su mediodía, su tarde, su noche, usted está en Cristo. Entonces, pues necesitamos mucho ver qué es el camino de la vida. Y es que en el principio vemos, digamos, cómo es que estaba el árbol de la vida, cuyo principio era la vida, y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo principio es la muerte. Y algo que también está, digamos, en el matutino, pero también el hermano lo repitió, fue de que nosotros teníamos que tener cuidado, porque ¿qué tal si nosotros estamos dando muerte a los hermanos? ¿Verdad? ¿Qué tal si nosotros con nuestro vivir expresamos la muerte o estamos en el principio de la muerte o la muerte entra en nosotros, que nosotros venimos y le transmitimos muerte a la iglesia, ¿verdad? Y eso es terrible, ¿verdad? Tenemos que considerar esto porque podemos traer muerte a los jóvenes, podemos traer muerte a las hermanas, a los hermanos, aún a los niños, si estuviéramos en la unión de los niños, pero digamos, el asunto es de que el camino de la muerte es muy fácil que entre en la vida de la iglesia, ¿verdad? No está tan lejano. Necesitamos tener mucha consideración con respecto a si andamos en el camino de la vida. Este camino de la vida es un camino muy estrecho, ¿verdad?
muy estrecho, muy pequeño, muy angosto, no es ancho, sino que es angosto, y difícilmente algunos pueden estar en este camino. Eh, este camino tiene que ver con mucha restricción de parte del Señor. Hermano, ponía ahí el ejemplo de que muchos jóvenes hoy en día pues se gradúan de la escuela de la preparatoria, ahí se lo imagino que es bachillerato, y se sienten libres. Ya, bueno, ya soy libre, ¿verdad? O digamos, bueno, ya soy libre cuando tengo 18 años, o bueno, ya soy libre si me voy de la casa de mis padres. En realidad, el camino de la libertad es el camino de la restricción. Eso es maravilloso, pero este camino de la restricción es el camino de la vida, ¿verdad? En este camino de la vida, no todos van a ir por este camino y no todos están conduciendo por este camino, aunque estemos en el recobro del Señor. Eso no quiere decir que estemos en este camino. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor por el camino de la vida. Necesitamos hoy escoger la vida y necesitamos, inclusive algo que yo aprendía es de que pues a veces anhelamos el poder. Yo quiero el poder, pero realmente la vida es interior, tiene que ver con nuestro interior y con nuestro espíritu, ¿sí? Una vida en el espíritu y la práctica de la vida en el espíritu. Entonces necesitamos hoy conocer nuestro espíritu. El hermano decía, si yo hoy pudiera, tal vez ustedes saben cuál es la diferencia entre pecar y no pecar, dice, o no sé, ¿verdad? Saben ciertas cosas, pero realmente puede discernir cuando está en muerte, cuando está en la vida, cuando va en el camino de la vida, o sabe distinguir cuando está tiene discernimiento para estar cuando hay muerte y cuando hay vida, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. Necesitamos hoy necesitamos este camino de la vida, necesitamos a Cristo como la vida y aquel que es capaz de absorber toda muerte que está en nosotros y toda vejez. Amén. Amén, hermano. Dale, Isaí. Amén. Me llamaba la atención el día 3 sobre, nos habla de que el árbol de la vida, del bien y del mal, también está representando todo aquello que no es Dios, aún las cosas buenas, incluso las cosas religiosas. Entonces me acordaba yo de que cuando Pedro quiso impedir la muerte de Jesús y le cortó la oreja al sirviente. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no estás haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, desde el punto de vista carnal, pues nosotros decimos, bueno, pues sí, está bien, pero si lo vemos desde el punto de vista de vida, que es del árbol de la vida, pues era la voluntad del Señor que pasara esto, para que el grano de trigo muriera y trajera más vida. Amén, hermanos, por esto. Amén, hermano. Pues ya abarcamos bastantes puntos relacionados con esta semana, que de lo que habla es de este principio de tomar el camino de la vida, que pues podríamos decir en resumido, es el Dios triuno que está en Cristo dentro de nosotros para hacer nuestra provisión como alimento. Pero esto es así muy como definición tal vez, ¿verdad? Pero en la práctica significa cómo tomamos las decisiones, ¿verdad? Y usa Romanos 8 como referencia en alguna parte, porque pues la obra de Dios se manifiesta de dos maneras, ¿verdad? Con fuerza, con cierta fuerza, como los jueces en el Antiguo Testamento, como el mismo Sansón, pero también tiene el otro aspecto del mover del Señor como algo más suave, más sutil, que le llama este sentir de vida. Y el ejemplo que pone es a Ruth, a Noemí, a Booz, que ellos se movieron por como una corazonada que sentían, ¿verdad? Ellos se movieron de esta manera, ¿verdad? Noemí dijo, pues yo me vuelvo porque ya pues no tengo aquí nada que hacer. Y luego Ruth le dice lo que le dice y luego lo que compartía Marvin es bien impresionante en cuanto a voz porque esta iba preparada
para que la tomaran como esposa, sí o sí, ¿ah? Entonces, vos no era un tipo que se movía por la carne, era todo lo contrario a Sansón, ¿verdad? Sansón era fuerte, pero la concupiscencia de él era muy fuerte y fue lo que le ocasionó, pues, perder su fuerza, quedar ciego, ser avergonzado. Entonces, de esto habla mucho, ¿verdad? Digamos, de considerar que la mejor manera de tomar una decisión es considerarlo en cuanto a la vida, no tanto si es bueno o malo. Claro que no es que que vamos a decidir tomar las cosas malas propiamente, pero no ponderamos o no consideramos tomar una decisión sobre este criterio, si es bueno, si es malo, sino qué es lo que la vida que está en nuestro interior es lo que quiere que hagamos básicamente a este punto, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, esto que les decía del bien y el mal está aquí en el día 3 que mencionaba Isaí, ¿verdad? Que ahí habla todas las cosas que no son Dios, ¿verdad? Y todas las cosas que usa Satanás para meter la muerte a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas buenas, incluso las cosas bíblicas y religiosas, pueden llegar a ser usadas por Satanás para introducir la muerte a la iglesia. En tal caso, pues no deberíamos interesarnos por el bien y el mal, sino por la vida. Pero cuando hablamos de la vida, es eh, el Dios triuno en Cristo, que es el que nosotros recibimos al ser salvos, que está dentro de nosotros como esa porción, pero como ese Cristo disfrutado, como ese Cristo que estamos experimentando eh, diariamente. Porque dice aquí que la mejor manera de discernir un asunto, sea cual sea, es hacerlo según la vida o la muerte, y no según lo correcto o lo incorrecto. Es decir, y esto es muy, muy poderoso, porque hace unos segundos la expresión que usé es solo eh, discernir según la vida, pero la expresión está incompleta y al estar incompleta da pie a muchas cosas, pero es importante considerar eh, las cosas según la vida y la muerte y menciona en toda esta semana menciona cómo es que hace la obra Satanás y cómo la hace el Señor, pero esto es bien interesante considerarlo desde el punto de vista si trae vida o si trae muerte, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver, ya estamos sobre la hora, pero quisiera mencionar un par de cosas aquí este es el día 4, ya con eso termino. Me gustó algo que decía, porque por ejemplo, algo que decía con respecto a la relación que tenemos nosotros como seres vivos y nuestra propia vida. Dice el hermano que no es posible que separemos a un ser de su vida, ¿verdad? Entonces, bajo este principio, Dios y nosotros estamos unidos porque Él ahora es nuestra vida también. Entonces, no es aquello, porque puede ser, al menos a mí me ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que Cristo llegue a ser mi vida? Y esa es una expresión engañosa de Satanás que no tiene sentido, porque Cristo ya es nuestra vida. Es un asunto de traerlo presente, de tomarlo en cuenta, pero no es que todavía no sea nuestra vida, ¿verdad? En todo caso, es tomarlo a él en cuenta como la razón y como la fuente de lo que somos, ¿verdad? Y vivirlo a él, especialmente tomarlo y vivirlo a él de una manera constante, de una manera diaria, porque día tras día necesitamos ser salvos en esta vida. Me gustó algo que mencionaba acerca del nuevo hombre, y el nuevo hombre a veces para mí es como un sueño. ¿Cómo podemos llegar a ser el nuevo hombre cuando nos falta tanto en cuanto al crecimiento en vida, la coordinación con los hermanos y tanta cosa? Pero dice el hermano aquí que el nuevo hombre es el resultado espontáneo que se produce cuando tomamos a Cristo como nuestra vida y lo vivimos a él. Aleluya, me gustó esto. Y considerar esto y lo redujo bastante. Solo hay dos posibles caminos con respecto a nuestra vida y a nuestra obra delante de Dios. Uno es el camino que lleva a la vida y el otro el camino que lleva a la destrucción. Y no habla de que vayamos a la destrucción eterna y un asunto así, sino que al caminar por este camino ancho, le llama, simplemente
pues vivimos en cierta mortandad y en cierta destrucción propiamente, ¿verdad? Entonces, pues también falta hablar acerca de lo que nos habló Marvin, un poco la puerta estrecha y la puerta ancha que mencionaba el hermano, y aún estos casos de división que se llegaron a dar en la iglesia, y el hermano aún mencionó nombres, de hecho. Entonces, pues mañana podemos platicar un poco más, pero el día 5 nos habla de algo sumamente práctico, que necesitamos vivir por ese sentir de vida. ¿Y qué es el sentir de vida? Es una sensación, una conciencia que tenemos de la vida divina en nuestro interior. Y si algo hay que desarrollar es eso, porque en la práctica olvidamos que el Señor está con nosotros. En la práctica, en algún momento nos sentimos solos. Y porque no tenemos esa conciencia. En la práctica somos sueltos al pecar y creo que, bueno, somos sueltos al pecar, al decir cosas, al pensar cosas, pero si comemos y bebemos, que sea una de las metas, ¿verdad? Que sea una meta. Dice aquí que necesitamos vivir por ese sentir de vida, que podamos percibirlo y ser conscientes de esta vida, de que Cristo está en nosotros, que el mismo Dios triuno está en Cristo, dentro de nosotros, latente, viviendo y queriendo ser nuestra vida. Y en Él está la solución a cualquier situación que tengamos, tanto externa como interna. Pues nos queda, pienso yo, que podemos profundizar esta noche y mañana temprano en el día 5 y en el día 6 para ayudar a los demás hermanos y hermanas. Qué bueno que llegaste, Marvin, qué excelente. No sé si hay algo más que añadir, licenciado. No, hermano, no, doctor. No, está muy bien. Constituidos. Ay, mire, la primera reunión de 2022. Amén, qué bueno. Hasta ahorita había caído. La primera reunión empezamos con este repaso de la palabra santa. Que el Señor les guarde, les bendiga. Amén. Buen provecho, hermano Jorge. Aprovecho, Isaí, hermano, se cuida. Marvin, que el Señor te guarde, la familia. Hermanos, buenas noches, hermano Jorge, Hermanos, hermano buenas José, noches. Isaí, Hermano buenas Marvin, noches. hermano Isaí, se cuidan. Mañana Mi temprano. hermano, Mañana me hago el hisopado. Ah, ¿qué hora va a ir? Pues temprano voy a ir, hermano.